Hola, cordial saludo. Mi nombre es Laura Cristina Meneses Higuita y hoy puedo hablarles sobre los principios de la economía. Para entender mejor este concepto lo dividí en tres secciones, que serían conceptos fundamentales, principios económicos y modelos básicos. Primero que todo, tenemos que entender que la economía es una ciencia que estudia cómo las sociedades gestionan sus recursos escasos para satisfacer sus necesidades ilimitadas. Luego encontramos la escasez y elección. Como los recursos son limitados, siempre debemos elegir qué producir, cómo producir y para quién producir. Otro concepto clave es el costo de oportunidad, que representa lo que sacrificamos al tomar una decisión. También está el pensamiento marginal, que implica evaluar si realizamos un pequeño cambio en nuestra elección nos beneficia o no. Por último, los incentivos son factores que influyen en nuestra decisión, ya sean beneficios o castigos. Estos conceptos nos llevan a ideas secundarias muy importantes, como la asignación de recursos escasos, la evaluación de beneficios y costos y cómo los recursos ilimitados afectan nuestras elecciones diarias. Los 10 principios de la economía, en donde Mankin introduce 10 principios que describen cómo las personas toman decisiones, cómo interactúan y cómo funciona la economía en su conjunto. El primer principio es: los individuos se enfrentan a disyuntivas. Tomar decisiones implica elegir entre alternativas, lo que conlleva sacrificios. Por ejemplo, destinar recursos a la defensa nacional puede reducir la inversión en bienes de consumo. El segundo principio es: el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Ese es el concepto de costo de oportunidad. Al elegir una opción, se sacrifica la oportunidad de obtener el beneficio de la alternativa que no seleccionamos. El tercero es: las personas racionales piensan en términos marginales, en donde los individuos toman decisiones evaluando los beneficios y costos adicionales de una acción, ajustando sus elecciones para maximizar su bienestar. Como cuarto principio de la economía, tenemos que los individuos responden a incentivos. Los cambios en costos o beneficios alteran el comportamiento de una persona. Por ejemplo, un aumento en el precio de un bien puede incentivar a los consumidores a buscar otras alternativas. El quinto es: el comercio puede mejorar el bienestar de todos. A través del intercambio, las personas y las naciones pueden especializarse en lo que hacen mejor, obteniendo una mayor variedad de bienes y servicios a menores costos. El sexto: los mercados normalmente contribuyen a un buen mecanismo para organizar la actividad económica. En una economía de mercado, los precios y la competencia asignan los recursos de manera eficiente, guiados por lo que Adam Smith denominó la mano invisible. El séptimo es: el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado, ya que el gobierno interviene cuando es necesario para corregir fallas del mercado. El octavo es: el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. La productividad es muy importante, ya que en países con mayor producción por trabajador suelen tener niveles de vida más altos. Como 9 tenemos: los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero, ya que la inflación es el aumento generalizado de los precios y generalmente ocurre cuando hay un exceso de oferta monetaria. Y por último, el 10º principio es: la sociedad se enfrenta a disyuntivas a corto plazo entre la inflación y el desempleo, porque reducir la inflación puede aumentar temporalmente el desempleo. Modelos básicos. Para entender mejor estos conceptos utilizamos tres modelos básicos, que son el flujo circular, que representa cómo interactúan las familias y las empresas en la economía, en donde las familias ofrecen trabajo y compran bienes, mientras que las empresas producen y pagan salarios. Un pequeño problema que tiene este flujo circular es que olvida de representar lo más importante, que vendrían siendo los bancos. La frontera de posibilidades de producción muestra el límite de lo que una economía puede producir con los recursos disponibles y explica el costo de oportunidad. Microeconomía versus macroeconomía. La microeconomía estudia decisiones individuales de consumidores y empresas,
mientras que la macroeconomía analiza la economía en su conjunto, incluyendo en esta la inflación, el desempleo y el crecimiento. Todos estos modelos nos ayudan a visualizar mejor el funcionamiento de la economía y a comprender las decisiones económicas en distintos niveles. En resumen, lo que aprendí hoy es que primero aprendí sobre los conceptos fundamentales, en donde me quedó claro que la escasez nos obliga a elegir y que cada decisión tiene un costo de oportunidad, es decir, algo a lo que nosotros renunciamos. También entendí que el pensamiento marginal nos ayuda a evaluar pequeños cambios en nuestras decisiones y que los incentivos juegan un papel clave en la forma en la que actuamos económicamente. Después exploré los principios económicos, en donde me llamó la atención que siempre enfrentamos disyuntivas, es decir, una situación en donde debe elegirse dos opciones que se excluyen mutuamente, por lo que es importante analizar costos y beneficios antes de decidir. También aprendí que el comercio beneficia a todos, que los mercados organizan la economía y que, aunque en muchos casos estos funcionan bien por sí solos, el gobierno puede intervenir cuando es necesario. Otro punto importante fue entender la relación entre la inflación y el desempleo y cómo éstas afectan a la sociedad. Finalmente, los modelos básicos me ayudaron a visualizar cómo funciona la economía. El flujo circular me hizo entender cómo funcionan las familias y las empresas en los mercados. Y además aprendí la diferencia de microeconomía y macroeconomía, en donde podemos visualizar cómo funciona la economía desde diferentes perspectivas, una un poco más individual y la otra ya en un sentido más global. Y esto es todo. Muchas gracias.